Le doy la bienvenida a Angelén. Ángel es originaria de Juan Lacase, Colonia, se mudó a Montevideo para estudiar psicología y trabajar en atención al cliente. Durante la pandemia, con más dudas que certezas, pero con muchas ganas de aprender, empezó a explorar el mundo de la tecnología, desde software tester hasta desarrollo web, en Hub, programación Python y analista Genexus. En 2021 dio sus primeros pasos en IT como tester funcional en proyectos de desarrollo internos, trabajando mano a mano con equipos de programadores, y desde entonces ha participado en distintos productos digitales, aplicaciones móviles, plataformas Heltech y hoy en día soluciones con inteligencia artificial, siempre desde un rol de calidad y con foco en la experiencia de las personas. Actualmente es licenciada en psicología con formación en género y diversidad y combina esa mirada con su trabajo técnico. Forma parte de un equipo que impulsa el uso responsable y estratégico de la IA en su empresa, aportando una perspectiva interdisciplinaria gracias a su formación en psicología y capacitación en IA. Ange, muchas gracias por sumarte y es un placer enorme poder compartir camino y ser parte de Abstracta, así que desde la comunidad Reconvertite te damos la bienvenida y súper felices de poder escucharte. Muchas gracias, Flo, y gracias a Reconvertite por el espacio. Hace tiempo tenía pendiente poder compartir en una jornada. A mí me encanta impulsar mujeres que se sumen a la industria, así que recontra contenta y agradecida del espacio. Un poco titulé esta charla Mujeres Tech en la era artificial, cómo dar el primer clic, ese primer clic que a veces es tan difícil cuando venimos de otros rubros, ¿no? Para empezar un poquito, les dejo la pregunta. ¿Alguna vez han sentido que no encajan en algún lugar? Yo me imagino que sí, es algo que nos pasa a todas, en particular a las mujeres, pero no, nos pasa a todos y a todas. Como para que vaya resonando a la medida que avanza la charla, ¿no? En esto de venir desde otros espacios y sentir a veces que no encajamos en cómo nos han explicado que es el mundo, un mundo que no está hecho para nosotras, pero que tenemos que darle la vuelta y encontrar nuestro lugarcito. Algunos números sobre mí. Nací en 1998, tengo 27 años, nací en Juan Lacase, Colonia. Para quienes no conocen, es un pueblito así muy, muy bonito. Pero soy de Montevideo desde 2017 y digo que soy porque me encanta Montevideo, me siento muy, muy parte de la ciudad. Una pregunta muy frecuente que me hacían cuando recién me vine era, bueno, después de recibirte vas a volver. Y no, no están mis planes, me gusta mucho la ciudad. Soy tester hace más de 3 años, arranqué en 2021 en Abstracta y licenciada, como me mencionaste, hace 46 días, muy poquito, muy reciente, pero muy orgullosa, así que también. Un poquito de mí, les cuento lo que disfruto. Me gusta mucho pintar desde chiquita. Hace poco empecé un atelier para ello. A ver si tenemos ahí. Me gusta mucho la fotografía también. En especial me gusta la fotografía callejera, como capturar esos momentos un poco inesperados. Hace un poco me compré una cámara analógica que todavía no la empecé a usar porque me da un poco de miedo. Es como que veo ahí, uno está tan acostumbrado al celular que es automático. Me dio la intriga, me la compré y todavía no me animé a usarla. Me gusta mucho el collage también. Hace poco encontré un nuevo hobby, ahí como un poco desestructurado, sin reglas, me gusta. Me gusta también mucho lo vintage, me encantan las camisas estampadas que tienen como su propia historia, soy una gran coleccionista. Y me gusta mucho también disfrutar de la música, conciertos, festivales, siempre me parecen un buen plan. Un poquito ahí para contarles en esto de que vengo de Juan Lacase, ¿no? Del interior. Me pasaba mucho que cuando en ese momento bisagra, cerca de los 18, un poquito antes, cuando hay que decidir a qué nos vamos a dedicar, que parece una decisión que va a ser por el resto de nuestra vida, se vive con una tensión increíble, eh, empezaban esas charlas que van a dar en los liceos, y me acuerdo patente de que en ese momento se me presentó la ingeniería como esto que están viendo en pantalla. En Juan hay una histórica Fanapel, la Fábrica Nacional de Papel, que ya cerró hace un par de años. Y me acuerdo que en ese momento los ingenieros eran estos señores vestidos con estos uniformes, con zapatos bien pesados, y que nos presentaban la ingeniería desde ese punto, claramente porque era su experiencia, ¿no? Y yo lo veía y decía, wow, yo no soy esto, como que no encajo acá. Y bueno, y relacionado también a que venía siendo como toda la corriente social humanística, etcétera, dijo, bueno,
Esto de la ingeniería claramente no es para mí y me anoté en psicología. Un poco mi plan inicial fue en 2017 venirme a Montevideo, empezar a trabajar en atención al público, trabajaba en una roticería, trabajé muchos años ahí, 5 años más o menos, y como el plan, la malla curricular de psicología son 4 años, uno hipotetiza en una fábula increíble y dice, bueno, en 4 años lo resuelvo, en 2021 soy psicóloga y chao. Bueno, lamento comunicarles, o me alegra comunicarles más bien, que este plan se canceló por completo debido a la pandemia en 2020. En ese año, como la mayoría del Uruguay, me mataron al seguro de paro, me tuve que volver al interior. No tenía una perspectiva clara de absolutamente nada. También ya hacía 2 años, un poco más que estaba en la facultad, y uno se va acercando más a la realidad laboral, ¿no? Que al principio uno la idealiza y dice, bueno, me recibo y tengo trabajo y ya como que si fuera por defecto así, ¿no? Y después, con el avance del tiempo, intercambiando con personas, conociendo un poco más el mundo adulto, te vas dando cuenta de que eso no es así, de que es bastante más difícil. Entonces tenía como toda esa mezcla de sentimientos encontrados, de decir, bueno, estoy dedicando mucho tiempo a una carrera que realmente como que no sé para dónde me va a llevar, pero me gusta, entonces no la quiero sacrificar. Y a la vez estoy casi que sin trabajo, entonces fue ahí como que muchas dudas de no saber bien como por dónde seguir, me replanteaba y decía, y ahora sigo por acá por donde vengo, le doy una vuelta, podría hacer alguna otra cosa, porque también yo como que lo veía mucho ligado también a, bueno, yo como mujer estoy estudiando algo de letras, es como bastante alineado con lo que me dicen que tengo que hacer. Eh, Así que un momento de muchas dudas y de mucha incertidumbre para mí, pero tomé una decisión en ese momento que fue hacer mi primer clic y me anoté a un curso de analistas Genexus por allá por mediados de 2020. Era un curso de un mes o dos, no mucho más. Me acuerdo que en ese momento yo no sabía nada, 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 nada. Sabía aprender la computadora y a duras penas un poquito más. Y dije, bueno, voy a probar. Yo qué sé, si no es para mí me daré cuenta, ¿no? Pero me animé. Y me gustó, la verdad es que me gustó. Dije, bueno, hay una cosa acá. A mí siempre me ha gustado bastante como el mundo de las matemáticas, etcétera. Me gustaba mucho eso. Y en el mundo de las letras eso queda como un poco por afuera. Y me acuerdo que cuando empecé a aprender esto, Genexus, que es low code en realidad, como que toda la cuestión ahí de pensamiento computacional y eso me trajo como a esa ratita que se mueve en el cerebro, ¿no? Y que te lleva a la lógica. Y me gustó, lo enganché bastante por ese lado. Después en el mismo año hice en Academy Software Tester a través de INEFOP. Ahí conseguí la financiación en ese momento porque estaba en el seguro de paro. Y esos fueron como mis primeros dos acercamientos a lo que fue el mundo IT. Después de estar un poco más convencida de que sí me gustaba, de que me parecía que estaba bueno, de un poco más confiada también en cuanto, bueno, voy a poder seguir aprendiendo sobre esto. 2021 le di con de todo, me anoté a todo lo que encontré en ese momento. Estaba jóvenes a programar. En ese año fue que hice desarrollo web, todo el año. También de Reconvertite, me acuerdo que me contactaste, Flo, un poco ligada a la experiencia que ya había tenido cursando software tester, y ahí hice algunos otros cursos de mobile, de accesibilidad, un poco más específicos del mundo del testing. Y también empecé a aprender programación en Python, que es lo único que no terminé, porque en paralelo a esto yo seguía cursando en la facultad y en ese momento había retomado a trabajar part-time en el trabajo que yo tenía, de atención al público. Em, entonces, bueno, ese año me acuerdo que fue revolucionario para mí. Estaba como muy enfocada y decía, bueno, yo tengo que seguir, era como que iba para adelante sin mirar como mucho a los costados. Decía, bueno, a todo lo que note me encuentro y voy, y voy. Y bueno, y fui. Y esto derivó en mi primera experiencia laboral en Abstracta en diciembre de 2021. Y desde entonces he estado por aquí con ustedes. Me acuerdo que en ese momento tenía un miedo de no poder lograrlo. Y decía, yo venía de otro mundo, venía de otro trabajo, venía de otra profesión. Veía que todos hablaban como en un lenguaje muy técnico y yo estaba ahí como toda chiquita, recién aprendiendo.
Eh, pero la verdad, lo que yo siento que siempre me salvó y que yo siempre les recomiendo es ir para adelante, no achicarse porque si no, no llegan a ningún lado. Y nada, me acuerdo que ese diciembre ahí estuvo súper removedor para mí porque era dejar como que yo sentía un poco que estaba como dejando esa carrera, como todo ese avance, también dejando un trabajo de muchos años que más o menos como que yo me había proyectado en recibirme y estar con ese trabajo hasta ese momento. Entonces fue un cambio bastante grande para mí, entrar a abstracta, entrar de aprendiz aparte, porque como era mi primera experiencia, entraba como un poco desde ese lugar. Ahí un poco contarles los proyectos en los que he participado. Estuve un tiempo bastante largo en GXTest, que es testing en GeneXus. Eh, Ahí aparte de testing funcional y un poco de automation por este híbrido que había hecho de desarrollo, también estuve como participando en otras cositas, armando workshops, capacitaciones, haciendo alguna que otra conferencia. Un poco más adelante trabajé también en aplicaciones de salud, aplicaciones y webs de salud, ahí introduciendo un poco más lo que era mobile, que lo había aprendido en aquel momento gracias a Reconvertite, un poco también de API testing, que fue nuevo para mí en ese momento, participando en assessment en general de las soluciones, y también proyectos de sistemas financieros con testing funcional y también del lado de capacitaciones. Acá como que yo fui trayendo como todas esas cositas que a mí me gustaban, que estaban por fuera de lo estrictamente técnico, ¿sí? Y entonces un poco hay una pregunta que siempre me hago que es ¿hasta dónde realmente nos reconvertimos, ¿no? Yo siento como que he traído todas esas otras skills que yo tenía, que se suelen llamar soft skills, que un poco se engloban en la escucha activa, la empatía, cierta capacidad de análisis, de trabajar en equipo, de comunicarnos asertivamente. Y por otro lado, también siempre tener el bichito de la curiosidad por ahí picando, como muchas ganas de aprender, un interés por la tecnología y la innovación constante. Animarnos a preguntar sin miedo. A mí, así algo que me encanta es preguntar, 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 jamás asumir nada, que es la forma que tenemos de aprender. Y aprender también por ensayo y error, ¿no? Porque si no nos equivocamos, tampoco vamos a aprender. Entonces, un poco como que me ha pasado en estos años de experiencia de decir, bueno, ¿hasta dónde realmente hablamos de una reconversión y no de algo como que traemos con nosotras y qué es lo que nos hace en definitiva como distintas y traer como aportar eso otro que nos trae nuestra propia historia, nuestra propia subjetividad y que no va a ser nunca igual al de otro o al de otra? Entonces, en este cuentito armamos un nuevo plan que es, bueno, listo, me jubilo con esto, yo qué sé. Ya como que arranqué por acá, está bueno, me gusta, testing funcional, pa. De vuelta, revolución mundial. ¿Y qué pasó ahora? La inteligencia artificial, claro que sí. La inteligencia artificial que nos vino a remover a todos y a todas, no importa en qué trabajemos, nos hizo replantearnos nuestra existencia como especie. Así que imagínate tú qué tanto nos ha hecho replantearnos nuestro trabajo, ¿no? Y de vuelta, un montón de dudas, de decir, bueno, ¿ahora qué hacemos? ¿Realmente nos viene a reemplazar? ¿Qué tengo que hacer? Y la respuesta siempre es aprender para mí. Entonces, más o menos desde 2022, por ahí, he estado un poco activamente capacitándome desde las hackatones y capacitaciones que se han hecho internas en Abstracta, que eso ha sido como el primer bichito de la curiosidad, como el otro primer clic en lo que es inteligencia artificial, participación en todo lo que es workshop, casi siempre gratuitos, la verdad, eventos, y escuchar gente que estuviera hablando sobre eso, ¿no? Y aprender, ir como dispuestas a aprender de eso. Y después la otra capacitación que estuvo buenísima para mí fue la de 1000 mujeres CIA que hizo UTN, la Universidad Técnica Nacional de Argentina, un poco buscando como salvar la brecha. En ese momento me acuerdo que la cifra era un 22% solamente de mujeres trabajan en inteligencia artificial. Esa cifra me impactó bastante porque en definitiva estamos hablando de la tecnología que va a construir el futuro, ¿no? Tenemos que estar ahí. Entonces, un poco convocada por esa misión y visión y por las ganas de aprender,
me anoté en esa capacitación que era para 1000 mujeres de Latinoamérica y ahí aprendí un montonazo, estuvo bastante profunda esa capacitación, también compartiendo con mujeres, que estuvo buenísimo, de un montón de países, de Colombia, de todos lados, estuvo genial. Y un poco con este backup me empecé a meter en cositas y actualmente estoy trabajando en una plataforma de inteligencia artificial que se está desarrollando dentro de Abstracta, participando también en todo lo que es la gestión del cambio, ¿no? De todas las personas, fomentando la adopción también responsable y eficiente de inteligencia artificial, dónde la usamos, cómo la usamos, hasta dónde nos implicamos con eso. Y después llevando también todos esos conocimientos a otros proyectos que he estado trabajando, donde se están desarrollando algunos modelos de reconocimiento de imágenes, etcétera. Y con todo este conocimiento de backup siento que puedo como aportar desde ese lado también. Entonces, yo me pregunto hacia dónde vamos, ¿no? Yo la verdad que no lo sé porque ya no planifico nada. Eh, la realidad es que uno a veces se hace como cierta idea de cómo va a resultar la vida y en definitiva la vida nos sorprende, el mundo nos sorprende con una pandemia, con una revolución tecnológica y nadie sabe qué puede venir en el futuro. Y yo siento que dentro de todas esas revoluciones, siempre lo que termina resultando positivo es esto de la curiosidad, ¿no? De animarnos incluso cuando nos dicen que los lugares no son para nosotras, como ha pasado históricamente con el mundo IT y por suerte, en los últimos años muchas organizaciones como Reconvertite trabajan activamente desde una intención súper genuina para frenar un poco esa brecha, pero hay que animarse y darle para adelante. Eh, Así que un poco unos consejos que traigo para compartirles. El primero y principal, no esperar a tener todo claro para empezar. La verdad que el mejor plan es siempre el que arranca en algún momento. No se necesita tener todo resuelto, saber absolutamente todo. Solo hace falta tener la decisión y las ganas de empezar y a partir de ahí se va dando. Después, otra cosa que es como les comentaba hace un ratito, que yo siento que reconvertirse no es empezar de cero, si bien la palabra como que nos lleva un poco ahí, siempre es integrar todo eso que nosotros traemos a un nuevo lenguaje y todas esas diferencias, sacarlas desde el lado de obstáculo y ponerlas como un diferencial, como apropiarnos de esa historia que traemos, de esas experiencias, de esos trabajos, de esos conocimientos y traerlos al mundo IT, que siempre se pueden encontrar su lugar y ser provechosos y lucirse. Bueno, la curiosidad, de vuelta, esto que es lo que más nos lleva lejos. Cuando no sabemos algo, en realidad siempre lo podemos aprender, así que si no sabes algo, es todavía. Háganse amigas de aprender, de no saber, de preguntar, de meterse siempre. Y después buscar redes, siempre inspirarse en otras mujeres que ya han allanado un poquito el camino, mujeres que nos inspiren, usar esas puertas que han abierto. Y bueno, y si logramos entrar, empezar a abrir puertas para otras. Así que un poco a modo de reflexión, yo siento que esto no se trata de encajar en algunos roles, ¿sí? Que a veces pensamos cuando pensamos en IT, sino que se trata de transformar desde lo que ya tenemos, desde lo que ya traemos y tenemos para colaborar y que ya somos, ¿sí? Es como darle una vueltita más a esas experiencias. Un poco como para quien quiera hacer su primer clic hoy, les traigo algunos recursos. Eh, hay un par de capacitaciones de Google, de Ceibal, de Nvidia, que son accesibles. Ahí se escanean, ya sé que lo estén viendo ahora, que lo estén viendo después grabado, van a poder acceder. Abstract Academy también tiene unos cursos que están buenísimos. Ahora Flor les va a contar un poquito más, pero dentro de poco van a poner un nuevo curso sobre inteligencia artificial que está excelente. Está planteado muy desde el vínculo con lo humano, desde cómo la inteligencia artificial nos atraviesa, no solamente desde lo técnico. Así que súper recomendado ahí cuando lo libere. Y bueno, y muchas gracias por escuchar.
Las animo a todas a que es su momento ahora de hacer clic. Hay un montón de información disponible para todos los conocimientos. Hoy en día ya son más que universales. La cuestión es animarse, preguntar, así que también quedo ahora para responder algunas consultas. Gracias, Ángel, la verdad que increíble todo lo que nos contás. Gracias por esa forma también de comunicar y de una forma tan cercana poder ver cómo fue todo tu crecimiento y esos planes que se cancelan, pero vienen con un planteo que te llevan como más lejos y te desafían a más. Y me quedo con eso que también traemos siempre a estas instancias de reconvertirte y esas las ganas de seguir aprendiendo y seguir descubriendo cosas nuevas. Así que muchas gracias por ser inspiración para quienes hoy estamos acá también y también me quedo con eso de seguir abriendo puertas para que más mujeres se puedan sumar. Habilitamos ahí si quieren hacer alguna consulta, solo desactivan el micrófono, tienen algún comentario, algo para compartir. Bueno, yo aprovecho, ¿qué tal? Me encantó haber conocido tu camino. A mí se me ocurre preguntarte dónde sentís que más te interpela, digamos, esto de la inteligencia artificial, pensando, ya te digo, que te gusta la fotografía, que sos psicóloga y que además trabajas en la construcción de software. Eh, ¿Dónde sentís como más, no miedo, miedo entre comillas, no, porque en realidad es como súper potente, pero que decís, bueno, esto qué loco. Sí, yo, mi principal motivación, aparte de toda la cuestión que nos vino a mover el piso a todos, que tiene que ver con lo laboral, cuando me anoté para empezar a estudiarlo más profundamente, yo pensaba, ¿qué, qué tan complejo es esto? Porque estábamos todos como el fantasma de la IA, como que venía como un ser superior casi a dominarnos el mundo y sacarnos el trabajo, y yo dije, pará. Yo tengo que entender de qué se está hablando cuando se está hablando de todo esto, ¿no? De redes neuronales, de la palabra inteligencia en sí misma. Me interpeló mucho por ese lado, de cuando lo empezaron a comparar con nuestra propia inteligencia. Y bueno, y ahí me metí un poquito más, me re sirvió poder entender cómo se construye en realidad un poco los modelos desde cero, ya sean LLM, cuando hablamos de los modelos de lenguaje, o de computer vision cuando hablamos de reconocimiento de imágenes, que son como procesos distintos, pero que incluyen todo una ingeniería increíble, que no deja de ser eso, ¿no? Ingeniería. Entonces, como un poco por ese lado, me ayudó a sacarle ese fantasma de humanizarla en cierto punto y dejarla un poco más en el lugar que le corresponde, al menos según yo, que es una herramienta, una tecnología. Y o devolverme a mí misma, más bien, ese lugar de humano, ¿no? Como que un poco por ahí lo pensé y lo abordé y me sirvió como ir de lleno frente a todo eso que se estaba hablando y para poder hablar un poco más con propiedad también. No sé si se respondió. Sí, 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 claro que sí. Gracias, Sánchez. Porque puede De asustar, nada. entiendo que, o sea, que puede asustar al principio y como uno atraviesa esa barrera, ¿no? Yo no siento que haya sido susto, sí fue como una intriga muy grande de qué es lo que está pasando. Y lo usé a mi favor en el sentido de que me llevó a moverme hacia eso, no a paralizarme, que es Claro. lo que suele pasar a veces cuando hablamos de miedo, ¿no? Por eso lo corro como de ese lugar y de esa palabra. Genial, gracias. Aprovecho para compartirte, Ángel, una pregunta que nos dejaban acá, que es, ¿cómo aplicás la IA en tu trabajo y cómo es el futuro de los trabajos con la IA? Relacionado a esto que estaban conversando también. Ahí va. En el trabajo, desde siempre, incluso desde antes de estar como un poco más metida, me gustó la idea de usarlo para esas actividades que me generaban un peso y que eran en parte repetitivas. Y que yo, a ver, ¿cómo decirlo? Que no requerían capaz tanto de mi presencia como ser humano que sí eran delegables, esa es la palabra, me gusta esa palabra. Entonces lo empecé a ver como un poco desde ese lugar, desde el lugar también de lo que tenía para ofrecer, que es bastante más técnico, hablarle también en lenguaje técnico, si bien podemos interactuar en lenguaje natural, es
es software y se entiende muy, muy bien con el código. Entonces, siempre lo usé bastante más para eso. eh, y últimamente lo he usado un poco más como sacándole ese otro lado que es un poco más humano de la reflexión, ¿no? De no usarla solamente para resolver, para generar reportes, para generar casos de prueba o lo que sea, sino también usarla como un espejo que es muy buena para eso también, y es un uso que yo al menos no le estaba dando hasta hace poco, por un poco de resistencia, lo admito, que es esto de que me ayuda a pensar un poco más allá, que me haga repreguntas sobre cualquier tema, como un poco más ese conversacional que a veces trabajando remoto no lo tenemos tanto con un otro, y lo he usado un poco más para eso también. Ahí es en cuanto a la primera pregunta, y después la segunda pregunta de cómo vamos el trabajo, ¿no? La verdad que no lo sé. A mí la futurología me espanta un poco, pero me atrevo a aventurar y a confiar sobre todo en que pueda ser un trabajo mitad día, mitad humano, ¿no? Como que no verlo como un reemplazo, sino como siempre siempre vamos a necesitar de nosotros mismos y todavía como que no se puede confiar 100% en lo que nos da la IA. Me imagino que si ustedes la han usado, la usan en su cotidianidad o en algún momento saben a lo que me refiero, de que siempre necesita un último check, ver que no esté delirando, que lo que me genere sea confiable. Y en el caso de que eso que genere sea confiable en algún punto, dedicarme a esas otras tareas que refieren un poco más a lo humano. Entonces, me cuesta verlo fuera de ese mano a mano. Espero que sea así. Si no, bueno, nos enteraremos. Pero lo veo más por ese lado, ¿sí? De trabajar en esto que se está hablando hoy en día mucho de los agentes, de tener nuestros agentes como herramientas, como hace un tiempo teníamos cualquier otro programa que nos ayudaba también. Por ejemplo, no sé, Excel, como que no nos espantábamos mucho porque Excel pueda hacer una fórmula y no tener nosotros que pensarla. Y esto lo veo un poco más por ahí, como adoptarlo como una herramienta más, pero no dejar nosotros de ocuparnos nuestro lugar, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo. Hola Vivi. Angie, un gusto. Y mi pregunta va más que nada un poco más al pasado. Leí un poco tu cuadro de las skills, de las soft skills, curiosidad y eso. Si te pudieras hablar con vos en el pasado en estos cambios, que seguramente no habrán sido muy fáciles, ¿qué consejo te darías como para que sea más tranquilo? Ahora con el diario del lunes es fácil, pero en ese momento habrá sido. Sí, yo creo que me diría como que confíe un poco más en mis decisiones o en mi pensamiento crítico más que nada, pero bueno, eso lleva a decisiones, ¿no? Eh, que en su momento las viví obviamente mucho desde la incertidumbre, porque uno nunca sabe si le va a ir bien, si le va a ir mal, que es también que te vaya bien, ¿no? Es como bastante subjetivo, pero... Pero me diría eso, como vivirlo un poco más desde la confianza, que también es algo que tenemos como inherentes yo creo, por ser mujeres, ¿no? Esto pasa mucho, por ejemplo, en los procesos de reclutamiento de las empresas, que se abren llamados con determinadas skills técnicas y los hombres como que se anotan y no ven y yo puedo, y si no, bueno, me tiro a ir a la entrevista y quedaré. Y las mujeres tenemos esto del perfeccionismo de preguntarnos, y tengo todo, y si me preguntan y necesito más, y no tengo eso que me preguntan, y, y eso no nos tranca, en definitiva, nos hace no apuntarnos en ocasiones, y esto está en datos, y es bastante jodido luchar contra eso, porque es algo que lo tenemos socialmente muy inculcado. Entonces, me diría a mí misma eso, como confiar un poco más en las decisiones, que cuando uno las toma es porque necesita moverse de donde está también, y esa energía siempre termina resultando, si la sabemos encauzar bien, termina resultando en algo positivo. Gracias, Ángel. Tenés razón en eso de confiar más en una. Gracias. A vos por la pregunta. Ahora yendo un poquito más para el lado de lo que tiene que ver con el que más mujeres sean parte de la industria.
nos dejaban acá una consulta. Comentaba, no sé si es una pregunta o una percepción mía, porque la mayoría de las mujeres que llegan al mundo tech, ese mundo no fue su primera opción o elección. Sí, tal cual. Un poco mi relato con el hombre de uniforme iba por ese lado también, de que en general no se nos lo presenta como una primera opción. Eh, eso es algo de hace muy poco, que realmente a las mujeres más jóvenes, sobre todo, que son en las etapas donde más está uno debatiendo a qué se va a dedicar en su vida, eh, es bastante reciente que se les dé como una opción realmente participar en la construcción de software, participar en la ingeniería. Es un rol históricamente masculinizado. Entonces sí, solemos tomar otras decisiones un poco por los lugares que creemos que pertenecemos y otro poco por las circunstancias de vida, en el caso de las mujeres que son madres, por ejemplo, eso también después termina trayendo como todo otra seguidilla de decisiones a las cuales se tiene que abstener para, para poder seguir, ¿no? Entonces creo que en realidad es algo muy inculcado en cuanto al género y tomamos las decisiones que podemos también, ¿no? Porque cuando tenemos que decidir, a algo nos tenemos que dedicar, de algo tenemos que trabajar y vamos a lo que más nos sentimos que podemos capaz de hacerlo bien o en los lugares que conseguimos entrar. Entonces a mí me encantan estos espacios donde se invita también a esas mujeres a que sí pueden entrar, que sí pueden ser parte. Así que nada. De eso se trata Reconvertite. Desde que surgió en 2019, buscamos a través de estos espacios acercar testimonios, bueno, como el de hoy, el de Ange, el poder compartir, el generar un espacio cercano, sobre todo, que puedan ver de que hay más mujeres que se están dedicando a esto, de cómo fue el camino, para que vean que bueno, que es posible, sobre todo, ¿no? Y un punto fundamental, y ahí engancho con lo que comentaba Ange de esos recursos que nos dejaban para poder aprovechar en lo que tiene que ver con formación. Ella traía de que en Academy estamos trabajando en un curso que se va a estar lanzando en las próximas semanas. Sobre todo lo traigo para que queden atentos a nuestras redes que vamos a estar compartiendo en Abstract Academy seguramente y en Reconvertite también, porque este curso que se va a lanzar en las próximas semanas especialmente tiene un foco en personas que no tienen ningún tipo de conocimiento previo ni a entonces, es algo que nos vienen pidiendo mucho, es algo que hemos trabajado también con microemprendedores y que, bueno, y que lo han traído como una necesidad. Entonces, bueno, una forma de poder acercar este conocimiento encontramos a través de este curso que vamos a estar contándole próximamente. Así que queden ahí atentos a nuestras redes para estar al tanto de ese lanzamiento y ya conocer en más detalle que la verdad que estamos participando en esa construcción y está por demás interesante y sumamente necesario. Cualquier cosa, mi LinkedIn es mi nombre. En cualquier momento, cualquier consulta que tengan, duda, incertidumbre, miedo, lo que sea, ahí quedo disponible para quien esté entrando en este mundo y necesite ahí una mano amiga. Este encuentro, como siempre, lo vamos a estar subiendo a nuestro canal de YouTube, que a veces que el horario o el día no resulta para alguna persona, bueno, tienen la oportunidad de poder volver a verlo, de poder conectar, de poder compartirlo con más personas y también ser puente en eso de poder acercar, ya saben, si en sus entornos, amigas, hermanas, tías, lo que sea, que crean que esto puede llegar a ser una puerta, una oportunidad y sobre todo una oportunidad de calidad que nos contacten a Reconvertite, que estamos para poder acompañar, para poder guiar en este proceso y sobre todo para poder tender muchas redes. Así que gracias por hacerse este tiempito para sumarse. Nos estamos viendo en unas semanas y gracias, Ángel, por todo lo que nos trajiste hoy. A ustedes, muchas gracias por sumarse y nos estamos viendo por ahí.